Buenas noches. El tema a tratar es la inversión y el tiempo y los mercados de capitales. Eh, los, También vamos a hablar acerca de los ajustes para tener en cuenta el riesgo diversificable y no diversificable, el modelo de la fijación de precios de los activos de capital, las decisiones de inversión de los consumidores, las inversiones en capital humano, las decisiones intertemporales de producción, los recursos agotables, la decisión de producción de un productor de un recurso, la conducta del precio del mercado, el coste de uso, la producción de recursos de un monopolista y de qué dependen los tipos de interés, algunos tipos de intereses. Ok, como primer tema tenemos los ajustes para tener en cuenta el riesgo. Como hemos visto que en un tipo de interés libre de riesgo es una tasa de descuento adecuada en el caso de los flujos monetarios futuros, que son seguros. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos, los flujos monetarios futuros distan de ser seguros. Por ejemplo, en una fábrica de motores eléctricos es de esperar que los precios futuros del cobre, la demanda futura, el precio de los motores, incluso los salarios futuros, sean inciertos. La empresa no puede saber cuántos beneficios generará la fábrica en los próximos 20 años. Su mejor estimación de los beneficios podría ser $960,000 al año, pero puede ocurrir que los beneficios efectivos sean superiores o inferiores a esta cantidad. ¿Cómo debemos tener en cuenta la empresa esta incertidumbre cuando calcula el valor actual neto del proyecto? Una práctica habitual es elevar la tasa de descuento añadiendo una prima y el riesgo a la tasa de libre riesgo. Una prima por riesgo es la cantidad máxima de dinero que está dispuesto a pagar una persona renuente al riesgo para evitar, o es la cantidad mínima de dinero que una persona exige antes de aceptar voluntariamente soportar un riesgo de rentabilidad de un activo. Como segundo punto tenemos los tipos de riesgo, donde se clasifican en diversificable y no diversificable. El riesgo diversificable es el riesgo que se puede eliminar invirtiendo en muchos proyectos o adquiriendo acciones de muchas empresas. Por ejemplo, no podemos saber si el resultado del lanzamiento de una moneda al aire será cara o cruz, pero podemos estar razonablemente seguros de que si tiramos 1000 veces una moneda al aire, saldrá cara aproximadamente la mitad de veces. El otro tipo de riesgo es no diversificable, el riesgo que no puede eliminarse invirtiendo en muchos proyectos o teniendo acciones de muchas empresas. En este caso, una compañía de seguro de vida, la posibilidad de que estalle una guerra plantea un riesgo no diversificable. Como una guerra aumentaría las tasas de mortalidad considerablemente, la compañía no puede esperar que cada año un número medio de clientes independiente del número de clientes que tenga. Como tercer punto tenemos el modelo de la fijación del precio de los activos capitales. Este mide la prima por el riesgo de una inversión de capital comparando el rendimiento esperado de esa inversión y el rendimiento esperado de todo el mercado de valores. Es una de las herramientas más utilizadas en el área financiera para determinar la tasa de retorno requerida para un cierto activo. Para comprender mejor el modelo, supongamos que invertimos en todo el mercado de valores, por ejemplo, a través de un fondo mutuo de inversión. En este caso, nuestra inversión será diversificaría totalmente, por lo que no asumiríamos ningún riesgo diversificable. Sin embargo, asumiríamos un riesgo no diversificable, ya que el mercado de valores tiende a evolucionar en los mismos sentidos
que el conjunto de la economía en general. El mercado de valores refleja los beneficios futuros esperados que dependen en parte de la economía. Por consiguiente, el rendimiento esperado del mercado de valores es mayor que el tipo libre de riesgo, representando el rendimiento esperado del mercado de valores por medio de RM y el tipo libre de riesgo representado por RL. La prima por el riesgo del mercado es la diferencia entre estas dos. Este es el rendimiento esperado adicional que podemos esperar asumiendo el riesgo no diversificable del mercado de valores. El modelo resume esta relación entre los rendimientos esperados y la prima por el riesgo mediante la siguiente ecuación. Según la ecuación presentada, la prima del riesgo del activo, o sea, su rendimiento esperado menos el tipo libre de riesgo, es proporcional a la prima por el riesgo del mercado. La constante proporcional, o sea, beta, se denomina beta del activo, el cual mide la sensibilidad del rendimiento del activo a las variaciones del mercado y por lo tanto su riesgo no diversificable. Cuanto mayor sea el beta, mayor es el rendimiento esperado del activo. ¿Por qué? Porque mayor es su riesgo no diversificable. En la gráfica anterior vemos que entre mayor es el beta, hay un mayor punto de equilibrio saliendo la curva hacia afuera. Como cuarto punto tenemos las decisiones de inversión de los consumidores. Hemos visto cómo valoran las empresas los flujos monetarios futuros y cómo deciden si van a invertir o no en un bien duradero como el capital. Los consumidores toman decisiones similares cuando compran un bien duradero como un automóvil o un gran electrodoméstico. Supongamos que estamos considerando la posibilidad de comprar un automóvil nuevo. Si lo reservamos 6 o 7 años, la mayor parte de los beneficios se registrarán en el futuro. Por lo tanto, debemos comparar el flujo futuro de beneficios netos generados por el automóvil, el cual es el beneficio de tener transporte menos el costo del seguro, mantenimiento, la gasolina para utilizarlo, con el precio de la compra. Estos problemas son semejantes a los de una empresa que debe comparar el flujo de futuro de beneficios con el coste actual de la planta y el equipo cuando decide hacer una inversión de capital. El principal beneficio derivado de la posición de un automóvil es el flujo de servicios de transporte que proporciona. El valor de estos servicios varían según los consumidores a otros. Supongo que nuestro consumidor, en este ejemplo, si valora en X dólares y que el gasto total de su funcionamiento, es en Y dólares. Que el automóvil cuesta $20,000 y que después de 6 años o 7 su valor de reventa es de $4,000. La decisión de comprar un automóvil puede formularse pues desde el punto de vista del valor actual neto. ¿Qué tasa de descuento debe utilizar el consumidor? La tasa de descuento es el coste de oportunidad de dinero. Si el consumidor ya tiene $20,000 actualmente y no necesita un préstamo, la tasa de descuento adecuada es el rendimiento que podría obtener invirtiendo el dinero en otro activo, por ejemplo, en una cuenta de ahorro o tener un bono del Estado. Como quinto punto tenemos las inversiones de capital humano. El capital humano es
los conocimientos que tenemos, o sea, las cualificaciones y las experiencias que aumentan la productividad de una persona y por lo tanto le permiten obtener una renta mayor a lo largo de toda su vida. Si una persona se matricula en una carrera universitaria o se inscribe en el programa especializado de formación continua, invierte en el capital humano. Lo más probable que es el dinero, el tiempo y el esfuerzo invertido en la adquisición de capital humano genera un rendimiento en forma de oportunidades más gratificantes o un bien remunerado. Las decisiones intertemporales de producción, los recursos agotables. Las decisiones de producción de estas empresas suelen tener aspectos intertemporales, la producción actual afectada a las ventas o los costos futuros. Produciendo hoy, la empresa quiere una experiencia que reduce los costes en el futuro. En este caso, la producción actual es parte de una inversión en una reducción de los costos futuros, por lo que se debe tener en cuenta su valor cuando se comparan los costes y los beneficios. Por ejemplo, de un recurso agotable. El dueño de un pozo de petróleo extrae el petróleo hoy, queda menos para producir en el futuro. Este es el hecho, debe tenerse en cuenta cuando se decide cuánto se va a producir. Las decisiones de producción en este tipo de casos implica la comparación de los costes y los beneficios actuales con los costes y los beneficios futuros. Podemos hacer comparaciones utilizando el concepto de valor actual descontando. La decisión de producción de un producto, de un recurso. Para esto utilizaremos un ejemplo. Supongamos que un tío rico nos ha dejado un pozo de petróleo. Este contiene 1000 barriles de petróleo que pueden producirse con un coste medio y marginal constante de $10 por barril. La pregunta aquí, ¿debemos producir todo el petróleo hoy o debemos conservarlo para el futuro? ¿Qué creerían ustedes? La respuesta correcta no depende, pues del nivel de beneficios que se obtiene en la actualidad, sino de la rapidez con la que esperemos que suba el precio del petróleo. El petróleo existe en el subsuelo y es depositado en el banco. Solo debe mantenerse en el subsuelo si genera al menos un rendimiento tan alto como el tipo de interés de mercado. Si esperamos que el precio del petróleo permanezca constante o suba muy despacio, es mejor que lo extraigamos y lo vendamos todo hoy e invertamos en ingresos obtenidos. Pero si esperamos que suba rápidamente, debemos dejarlo en el subsuelo. Precio del mercado. La conducta de precio del mercado. Supongamos que no existiera el cartel de la OPE y que el mercado del petróleo estuviera formado por muchos productores competitivos que tuvieran pozos de petróleo como el nuestro. En ese caso, podríamos averiguar el ritmo al que es probable que suban los precios del petróleo examinando las decisiones de producción de otros productores. Si otros productores desean obtener el mayor rendimiento posible, seguirán la regla de producción que hemos formulado antes. Eso significa que el precio menos el coste marginal debe subir exactamente al mismo ritmo que el tipo de interés. Para ver que por qué supongamos que el precio menos el coste subiera más deprisa que el tipo de interés. En ese caso, nadie vendería Supongamos que el precio menos el coste subiera más deprisa que el tipo de interés. En ese caso, nadie vendería petróleo, lo cual presionaría evitablemente al alza sobre el precio actual del petróleo.
En cambio, si el precio menos el coste subiera más despacio que el tipo de interés, todo el mundo tratará de vender inmediatamente todo el petróleo, lo cual presionaría a la baja sobre el precio. El coste de uso. Coste de uso. En el capítulo 8 vimos que una empresa competitiva siempre produce hasta el punto que el precio es igual al coste marginal. Sin embargo, en un mercado competitivo de un recurso agotable, el precio es superior al coste marginal y la diferencia entre ambos aumenta con el paso del tiempo. ¿Está esto en conflicto con lo que aprendimos en el capítulo 8? No, una vez que reconocemos que el coste marginal total de producir un recurso agotable es mayor que el coste marginal de extraerlo del subsuelo. Existe un coste adicional de oportunidad porque la unidad que se produce y se vende hoy no puede producirse y venderse en el futuro. Este coste de oportunidad se denomina el coste de uso de producción. En la figura que observamos podemos ver que el coste de uso es la diferencia entre el precio y el coste marginal de producción. Aumenta con el paso del tiempo, ya que a medida que es más escaso el recurso que queda en el subsuelo, el coste de oportunidad de agotar otra unidad es más alto. La producción de recursos de un monopolista. ¿Qué ocurre si el recurso es producido por un monopolista y no por una industria competitiva? Debe seguir subiendo el precio menos el coste marginal al mismo ritmo que el tipo de interés. Supongamos que un monopolista tiene que decidir entre mantener una unidad más de un recurso en el subsuelo o producirla y venderla. El valor de su unidad es el ingreso marginal menos el coste marginal. La unidad debe quedarse en el subsuelo si se espera que su valor aumente más deprisa que el tipo de interés. Debe producirse y venderse si se espera que aumente menos el tipo de interés. Como el monopolista controla la producción total, producirá de tal forma que el ingreso marginal menos el coste marginal, es decir, el valor de una unidad más de recurso, aumenta exactamente al mismo ritmo que el tipo de interés. ¿En qué medida son agotables los recursos agotables? El petróleo, gas natural, el carbón, el uranio, el cobre. Tenemos que tener en cuenta, como existe una cantidad finita de cada uno en la corteza de la Tierra, a lo largo dejarán de producirse y consumirse. No obstante, algunos recursos son más agotables que otros. ¿De qué dependen los tipos de interés? Las tasas de interés se fijan en base a 5 factores. La fijación por el Banco Central de cada país para préstamos interbancarios, asimismo las tasas de interés de los bancos al público que dependen de la situación en los mercados de acciones de un país determinado, la relación a la inversión similar que el banco habría realizado en el estado de no haber prestado ese dinero a un privado y la situación de preferencia por la liquidez. La preferencia por liquidez significa el deseo de que la gente de mantener algunos de sus bienes de capital en forma de dinero, la cantidad de dinero. Algunos tipos de intereses tenemos el nominal, real, efectivo, flotante, fijo, variable, mixto, simple y compuesto.